25 y 26 del mes de noviembre de este año, en Lima se desarrolló un evento denominado Inclusión de la Discapacidad en la Agenda de Desarrollo Post-2015 desde la perspectiva iberoamericana. En ese contexto, conversamos con uno de los organizadores, con el mexicano Alonso Rivera. Escuchemos sus declaraciones. Dialogamos con el señor Alonso Rivera, viene de México a un evento importante denominado Inclusión de la Discapacidad en la Agenda de Desarrollo Post-2015 desde la perspectiva iberoamericana. Cuéntenos, este es el segundo día que están desarrollando una jornada de trabajo. ¿Qué puntos se van abordando? Se va viendo lo que es la inclusión en la agenda, de la Agenda del Desarrollo de la ONU. Aquí se hace un análisis para poder ser incluidos en la nueva agenda que ya lleva un nombre diferente, posterior al 2015. Sí, nosotros como red, que es la que se organiza o convoca este evento, y a su vez un servidor como director, como presidente de la red, aquí estamos presentes. Correcto. Ahora, el proyecto es ambicioso, estamos hablando de Iberoamérica, y de hecho tendría que preguntarle cómo está el comportamiento de la inclusión social de las personas con discapacidad en esta red iberoamericana. Nosotros trabajamos a través de 4 oficinas técnicas en América, sí, que están en El Salvador, en Perú, en República Dominicana y en Ecuador. De ahí estamos congregados o somos pertenecientes a la red 19 instituciones de 14 países. Ahí somos miembros de la red que trabajamos en incidencia, en formación, en temas de discapacidad física. Por un lado es el esfuerzo de la red, pero por el otro lado es el trabajo de los gobiernos, de los estados de cada país. ¿Cómo responden? ¿Va evolucionando favorablemente esta real inclusión de las personas con discapacidad? Sí, va, yo no sé si el tema favorablemente, o sea, está bueno los avances, tal vez no sea lo suficiente o lo esperado, pero sí hay algo, sí hay avances. Todos los países han tenido sus acciones en favor de la discapacidad. ¿Qué opinión tiene en el caso peruano? De ahí el caso es el gobierno, igual que muchos de nuestros países, se compromete, pero a la vez como que le falta un poco de metodología de cómo hacer que esto se acelere, ¿no? Que es el caso, no se trata, yo creo que vamos viéndolo de un punto neutral de criticar a nadie, sino decir, oye, nos falta esto, ¿qué podemos hacer? Que eso es parte de esto, es hacer un foro para, en el tema de la ONU, como es un compromiso de 3 partes, que son de las personas con discapacidad, de los gobiernos y las organizaciones mundiales, como en este caso la ONU, a ver en dónde estamos y que se incluya como una de las metas internacionales las acciones en favor de las personas con discapacidad. ¿Cómo califica el modelo en el caso del Ecuador, Manuel Espejo, en el caso de Perú, Tumbes Accesible? El caso del Ecuador, usted tiene que ver que Ecuador está en una posición ahorita en temas de discapacidad que le fue muy favorable por los gobiernos que se comprometieron a llevar estas acciones. ¿Por tener un vicepresidente tal vez? Realmente eso no nos garantiza nada, porque igual lo podríamos haber tenido y las acciones hubieran sido nulas, ¿no? O sea, es el compromiso de la gente. Yo creo que aquí hay que haber de un compromiso de la gente o de los gobiernos con o sin discapacidad. A lo mejor eso ayudó, vamos a decir, pero no tiene que ser una condición. Nosotros en el caso de México, le puedo hablar concreto, hemos tenido gobiernos o representación en el Congreso, en el Senado, bastante amplia de personas con discapacidad, y es cuando menos acciones se han hecho. Entonces eso no nos garantiza que el que haya personas que pertenezcan al grupo va a incrementarse. Correcto. En el caso de Tumbes Accesible, ¿usted ha tenido la oportunidad de leerlo o informarse algo? Realmente desconozco ahí el tema, ahí en ese, pero me imagino que igual, o sea, es algo, una acción que se está logrando, se está dando para que esto sea más inclusivo, ¿no? Bueno, en el Perú, Tumbes Accesible, un proyecto que ha incluido no solo un censo a toda la población pormenorizada y se ha determinado qué tipos de discapacidades, qué tipo de requerimientos tiene, y creo que allí el Estado peruano y las fuerzas organizadas del sector privado han demostrado de ser una de las vías de incluir a la gente con discapacidad. ¿Qué debemos de hacer las sociedades aparte de tener sensibilidad humana? Porque la discapacidad no toca la puerta, es cierto, ingresa. Esa llega y llega. Ahí lo que debemos hacer como sociedad,
o sea, sumarnos a la causa con o sin, siendo personas con o sin discapacidad, porque acuérdense de esto, nadie estamos exentos. Ahorita podemos estar bien y mañana nadie sabe. La mayoría de las personas tiene una discapacidad adquirida, no de nacimiento. Entonces es un tema que le puede llegar a cualquier familia el día de mañana. Entonces tenemos que estar conscientes, porque hablamos a un nivel mundial del 10, el 12%. Entonces imagínense, ya representamos el 10% de la población mundial. Que en el caso de Ecuador, usted no sé si lo vio, Ecuador hizo unas reglas y esto y lo otro, que el 10% de los presupuestos van destinados a favor de estos grupos, ¿no? En cualquier acción. Entonces le digo, nosotros todavía estamos, yo creo que ahorita Ecuador, hablando honestamente, es un modelo a seguir, porque eso es lo que debemos hacer, no criticar lo que no funciona. A ver, vamos a ver lo que funcionó y a ver cómo lo replicamos, ¿no? Vamos a continuar dialogando con líderes, dirigentes que participan en este evento de 2 días en Lima, Perú, sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Precisiones del entrevistado, en este caso de Alonso Rivera, quien representa a la Red Iberoamericana, y de hecho ha señalado algunas cosas, ¿no? Políticos o algunos gobiernos que se comprometen, no ha querido señalar que no cumplen, pero se deja de entender, y yo podría reafirmar que en varios casos ciertamente son promesas incumplidas, no solo en el caso peruano, en el caso a nivel internacional. De hecho, ha tratado de resaltar el modelo de Ecuador y ha dicho que no necesariamente por haber tenido un vicepresidente, sino por un compromiso en realidad de la población en general, pero que en algo ayudó, en este caso, el vicepresidente de la República, quien definitivamente ha impulsado ciertas acciones en el caso ecuatoriano. Además señala, no es garantía tener políticos con discapacidad en algunos puestos para garantizar la real inclusión. Bueno, y eso es una verdad. En el Perú, en nuestro Parlamento Nacional, de 5 personas que llegaron con discapacidad, bueno, uno por razones de la vida y en este caso el fallecimiento de Javier Díaz Canseco, los otros pues han terminado, uno de ellos con problemas legales, judiciales, ¿no? Y los otros con algunos ruidos y al parecer con poca labor. Sí me parece importante este tema de la falta de difusión en el caso de Tumbes Accesible. Me llama la atención que un representante de una red internacional no tuviera lectura en este caso peruano. Creo que en todo caso es una llamada de atención a nosotros para hacer una mayor difusión independientemente a quién estuvo al frente o en qué periodo político. Yo creo que es un trabajo hecho que incluso el Banco Mundial en su momento lo reconoció. Esta reflexión que deja ciertamente la discapacidad mayormente en el mundo es adquirida y no necesariamente por nacimiento. Pero como hemos hablado con un mexicano, voy a hablar algo de México. Que sí me parece una noticia interesante. Impulsan el emprendimiento sin límites en Guadalajara, Jalisco. Sabrina Bintencourt impartió un taller titulado Emprender sin límites. Ideas de todo el mundo para emprendedores con discapacidad física. Esto fue en el Festival Epicentro que se llevó a cabo en este país mexicano. Y ella ha dicho en su desarrollo, personas que tienen habilidades comunes deben juntarse y formar emprendimientos, y ella en ese desarrollo garantizó que por lo menos salían 3 o 4 negocios, y me parece interesante ver la reacción de esta destacada lideresa, quien habla que empezó su negocio a los 9 años. Ella empezó a los 9 años y su primer negocio fue el de reciclaje. Y hoy obviamente es impulsora no solamente de un negocio, tiene pues la clínica de masajes con personas invidentes, tiene un negocio de banquetes para eventos en el que participan mujeres con sordera y también con ligero retraso intelectual. Interesante el ejemplo de personalidades. En este caso, Sabrina es del Brasil, pero fue obviamente a participar en un evento interesante en Jalisco y desarrolló esta presentación, donde además contó sus experiencias. Este tema de ser incluyentes es un tema que nos corresponde a todos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más para seguir hablando de inclusión social de las personas con discapacidad.